Digámosle tu gloria. Tu gloria es como un viento, Señor. Va viento. Digámosle tu gloria es como un viento. Vientos de avivamiento. Vientos de avivamiento. Habla en lenguas un momento. Eleva tu voz. Oh, pa 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 sa. Iba pa 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 ka pa 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 shaya. Oh, mama ma shetani mano mama ma ke pa 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 sa. Shetani pa 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 ka pa 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 sa. Dino. Lindo. Suelta el don profético, Señor. Suelta la lengua, la interpretación de lengua. Abre los ojos de tu pueblo para que vea. Abre los oídos para que escuche, Dios. Oh, pa shaya. Oh, pa shaya. Imano mancheta ki pa sa. Sheta ki pa saya. Sheta di pa sa. Dino. Santo eres, Señor, 3 veces santo. Aleluya. Dale un aplauso grande al Rey. Aleluya. Vuelva a su asiento. Esté expectante, ¿verdad? Dios no para. Él está en permanente movimiento. Dios puede tocarlo donde está, puede llevarlo a hacer cosas que con su mente usted no va a entender. Puede sanarlo estando sentado. Puede bautizarnos con el Espíritu Santo estando sentado, sin que nadie le ponga las manos, porque Él hace como Él quiere. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1, del versículo del 1 al 3. Estamos hablando del ministerio de Cristo en el cielo, ¿verdad? Ya hemos visto 2 grandes verdades y vamos a ver la tercera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días. Amén. Usted sabe que estamos en los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, el Verbo de Dios, la voz de Dios encarnada. Qué privilegio, ¿verdad? Ese Verbo vino, se encarnó y se hizo oír a esta humanidad, y sus palabras trajeron vida, gracia. Pero no solo eso, sino dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Amén. Ese Dios, ¿qué es lo que hace? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. Dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ya hemos hablado dos grandes verdades acerca de lo que Cristo está haciendo hoy en el cielo. Lo primero que vimos, ¿verdad?, es que Cristo en tiempo presente, Hebreo dice que 8 veces dice hoy. Porque Dios es un Dios presente, Él es el eterno presente. Por eso Él es el yo soy, el eterno presente. Amén. Todo lo que Dios tiene para nosotros es el tiempo presente, no futuro. Por eso tu actitud es venir a buscar algo que Dios lo haga hoy, no mañana. Lo puede hacer Dios hoy, si tú lo crees, si tú lo declaras, Dios lo hace. Amén. La primera verdad que vimos es que Dios nos habla a través del Hijo. ¿Se acuerdan? Y necesitamos oír, hablamos lo importante que es la voz de Dios. Y hablamos que lo primero que Dios se revela en Génesis es su voz. Y lo que quería que el hombre entendiera era que se aprendiera a conectar a su voz. Dios le dio a Adán y Eva propósitos. Dios le dio autoridad y le dio dominio. Pero para que ese propósito se pudiera cumplir, ellos necesitaban algo, no dejar de conectarse a la voz de Dios. Eso es clave. Tú puedes tener un llamado, tú puedes saber cuál es tu propósito, pero nunca debes de conectarte de la voz de Dios. Amén. Eso es clave. Sin la voz de Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo, mi oveja oye mi voz y la reconocen entre muchas voces. ¿Está acá o no? La segunda verdad que vimos también es que el Señor Jesús es sustentador. Dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Todo lo que hoy día la tierra está en orden, la tierra cumple todo de acuerdo a lo que Dios declaró. Por eso están las estaciones, por eso está el sol, la luna, ¿verdad? Por eso el mar no se sale de su límite. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio una orden. En la creación de Dios no hay escasez, ya lo vimos. Dios habló una palabra en Génesis y que hasta el día de hoy la tierra produce, los árboles producen, el mar produce. ¿Sabe por qué? Porque Dios soltó el poder de su palabra. ¿Usted lo cree o no? Dios dio una orden al universo y hasta el día de hoy el universo sigue expandiéndose. Solo por el poder de la palabra de Dios. ¿Le parece poco eso a usted? Él no solo crea, sino sustenta lo que crea, ¿verdad? Y hablamos de que la palabra sustentar tiene 3 significados, ¿verdad? Sostener una cosa para que no caiga y no se desplome. Por eso el mundo está en control. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo quiere. Esto no tiene que ver con los hombres, con los gobiernos. Esto tiene que ver con un Dios que tiene el control de todo. ¿Está acá o no? Lo segundo, la palabra sustentar dijimos que era conservar algo para que no se acabe y desaparezca. Por eso los peces se multiplican, la tierra produce. Dios tiene el poder de multiplicar.
hacer aparecer, donde no hay nada, hacer aparecer algo. Él tiene el poder para sustentar todo. ¿Sabe por qué estás aquí? Y hoy día Dios, hasta el día de hoy, no te ha faltado nada, porque Dios así lo ha querido. Él te ha sustentado. Por eso David esto lo entendió muy bien. Por eso David en el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, de nada tendré falta. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Amén. Y lo tercero que hablamos de la palabra sustentar, que proporciona todo lo necesario para que tú puedas cumplir tu propósito. Todo lo hace Él. Nosotros solamente tenemos que creerle, ¿verdad? Nosotros lo único que tenemos que hacer es manifestar la voluntad de Él, pero todo lo hace Él. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha proporcionado todo para que estemos aquí. ¿Y sabe por qué mañana a lo mejor vamos a estar en otro lugar? Porque Dios nos va a proporcionar todo para hacerlo. Si Él nos llamó, Él nos dio un propósito a la iglesia, presencia de Cristo, para marcar esta ciudad, para conquistar esta ciudad, para levantar una generación dispuesta para Dios, Él va a proveer de todo. No descansa en nuestras capacidades, no descansa en nuestros recursos. ¿Sabe por qué? Él lo provee de todo. ¿Usted está acá o no? Amén. Él lo hace con el poder de su palabra. Eso me gusta. Si Dios a ti te dio una palabra, no siendo nada y no teniendo nada, no te preocupes. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Aunque todo sea en contra. Por eso dice la palabra que Dios levanta y Él hace caer. Él pone y Él quita. Él exalta y Él humilla. Amén. ¿Ves? Tú calificas para hacer lo de Dios. Ah, pastor, es que usted no me conoce, no sabe lo débil que soy, no sabe las trancas que tengo, no sabe que yo vengo de una familia con tantas crisis, vengo de una niñez, ¿verdad? No, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y todas esas cosas no son motivo para que tú puedas hacer lo de Dios. Si Dios te habló y Dios te reveló su propósito, Él lo va a hacer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Creerle a Dios. ¿Ve? Por eso cuando Dios llama a David, el gran problema de David no es recibir la palabra, sino creer a ella. Ese es el tema. Porque Dios te viene a hablar desde la posición de Él. Él te ve de acuerdo al diseño de Él. El problema es que todo lo de Dios lo miramos bajo nuestra visión, nuestro parámetro, nuestra forma de ver las cosas. Por eso no le creemos a Dios. Porque el lenguaje de Dios es un lenguaje sobrenatural. Tú no tienes idea del que está sentado al lado tuyo y lo que Dios puede hacer a través de Él. Amén. Dígale del lado. Dígale, mañana puedo ser tu jefe. No, dígale, ¿verdad? Estamos frente a alguien que Dios a lo mejor va a mover, va a tocar naciones, va a traer a miles al Señor, que Dios lo va a usar para sanar, liberar. ¿Lo puede hacer Dios? Sí, Él siempre lo hace. Él toma lo necio, lo vil del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Ve? David, ese niño que no era considerado en su casa, menospreciado por su padre, que le dieron las peores tareas, ¿verdad? Cuidar ovejas. No era considerado en las cosas importantes. ¿Cuántos se identifican con David? ¿Verdad? Pero Dios había puesto los ojos en él. Y eso hace la diferencia. Entonces cuando Samuel va a la casa de Isaí, porque Dios ha dado una palabra, ¿y cuál era? Me he provisto de rey.
¿Sabe quién es el que se provee de hombre? Dios. Dios mira a Valparaíso y dice: me he provisto de siervos, de pastores, de maestros, de evangelistas. Me he provisto de un hombre poderoso en mis manos. ¿Tú lo crees o no? Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. Porque en la nueva dispensación, ¿sabe lo que dice la palabra? Ya no hay ni varón ni hembra. Somos todos uno en el Señor. ¿Está acá o no? Amén. Pero el problema no fue darle esa palabra a David. Imagínate, él estaba cuidando ovejas, lo mandan a buscar. Y está el hombre más importante de Israel, ese profeta de Dios, y viene a soltarle algo tremendo. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. ¿Tú lo creerías? Dios te va a entregar su nación en tu mano. Pero ¿sabe cuál era el problema? Cómo David se veía. Por eso Dios tuvo que trabajar en él. ¿Ve? Las cosas no son automáticas. Te tienes que alinear a la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios se cumpla en ti. Es lo mismo que Dios hizo con José. Dice: el dicho de Jehová le probó, hasta que el dicho de Jehová le probó y la palabra se cumplió. El tiempo de Dios en José. Dios pudo hacer con José lo que siempre le dijo que iba a hacer. Amén. Dios está tomando su tiempo contigo, no porque lo que Él dijo no se cumpla, sino para que tú estés a la altura de lo que Él dijo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu visión. Yo creo que a David le costó eso. Sus hermanos lo odiaban, lo menospreciaban. Le costaba verse cómo sería ser el hombre más importante de Israel. Porque cuando Samuel lo unge con aceite y vino el Espíritu sobre David, dice la Biblia, ¿sabe lo que él hizo? Lo mismo que hacía siempre, siguió cuidando ovejas. Porque las cosas parecieran que no cambian nada, pero estás equivocado. Cuando Dios suelta una palabra, desde ese momento algo ya cambió. Desde ese momento algo está trabajando en tu favor. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino hará aquello por lo cual fue enviada. ¿Tú lo crees o no? Ahí se fue David. Acostumbrado, sujeto a hacer la voluntad de su padre y hacer las tareas que nadie hacía. Hasta que Dios empieza a mover los hilos. En esos 10 años antes de ser rey, Dios trabajó en David. Lo hizo aprender a ser dependiente de su espíritu. Lo hizo conocer el poder del Espíritu. Lo hizo hacer de Dios su confianza. Por eso cuando David va a matar a Goliat, ¿sabe lo que dice? Tú vienes a mí con espada y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, a quien hoy Dios entregará tu cabeza en mi mano. Ese muchacho ya tiene otra mentalidad. Ese muchacho ya ve las cosas con la visión de Dios, que es lo que se necesita. No podemos vencer al enemigo, no podemos conquistar esta ciudad con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de ver siempre al diablo por encima de Dios. Estás equivocado. Dios tiene el control de todo. Él nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. Tenemos que cambiar nuestra visión. Si el diablo nos sigue mostrando lo que él quiere que veamos, no vamos nunca a conquistar. Eso le pasó a los 10 espías. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no descansaron en lo que Dios dijo. Aunque vieron la evidencia, trajeron de allá de la tierra pimentones, ¿verdad? Higos, hasta un racimo de uva entre dos.
Y ellos mismos declararon, verdaderamente es tierra que fluye leche y miel. Pero no fue suficiente, porque el diablo les puso la visión en las cosas equivocadas. Pero vimos gigantes, y a nuestro parecer éramos como langostas. Y eso mató la palabra en ellos. ¿Y sabe lo que tuvo Dios? Los maldijo por 40 años vagar, porque no le creyeron a Dios. Era una tierra que Dios ya se la había pasado. Solo tenían que tomarla, pero no quisieron tomarla. Me pregunto si Dios tendrá que levantar a otra generación. Llevamos más de 100 años esperando que se levante alguien, esperando que se levante una generación que le crea a Dios y tome esta ciudad. ¿Estará esta generación que va a conquistar esta ciudad aquí? ¿Será esta la generación que hará retroceder el reino de las tinieblas? ¿Será esta generación que se meterá al palacio del hombre fuerte, lo va a amarrar, lo va a saquear? Yo creo que aquí están. Y esta es la generación de locos que le va a creer a Dios, que está poniendo la mirada en las cosas de Dios. Aleluya. Mira lo que le dice el hermano, porque Dios te introduce a lo de Él, no como tú piensas. Dios se va a tomar de cualquier cosa en cualquier momento para hacer que lo que Él dijo se empiece a cumplir. Mira cómo fue. Su papá llama a David y le dice: quiero que vayas donde están tus hermanos cumpliendo el servicio militar. El Señor me está hablando. Apágame. Le había bajado el volumen, no sé por qué, pero bueno. Amén. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Le manda queso al capitán, todo. ¿Cuál era la idea? Anda, mira cómo están tus hermanos y ven para acá. Pero David se encontró con una situación. ¿Ve? Ojo. David nunca se contaminó con lo que se contaminaron sus hermanos, porque él estaba siendo formado por Dios con otra mente. Él estaba siendo formado por Dios, por el Espíritu. Por eso dice, cuando ve a Goliat, yo he matado oso y león. ¿Dónde hizo eso? Pastoreando. No lo hizo lógicamente con su fuerza. Ningún hombre normal puede matar un oso, ¿verdad? Ningún hombre normal puede matar león. Pero con el Espíritu Santo sí lo puedes hacer. Y David empezó a conocer el poder de Dios. Entonces cuando él llega, su hermano mayor sabe lo que hace, lo menosprecia. Oye, le está trayendo comida. Pero se enfureció, claro, porque quedó atravesado. Porque Dios no escogió a ninguno de ellos, sino escogió al menospreciado. ¿Ve? ¿Y qué le dice Eliab? Tú para esto viniste, porque eres soberbio, No, así era él. Pero le está traspasando su soberbia, su orgullo a David. ¿Veniste a puro cupuchar? ¿Veniste a puro, sí o no? ¿Por qué no te quedaste con tus pocas ovejas? Mire cómo veían en los hermanos a David. ¿Por qué no te quedaste cuidando esas pocas ovejas si tú para eso naciste? No tienes más propósito que eso. ¡Qué equivocado! No sabía Eliab que estaba frente al próximo rey de Israel.
Dios hace como Él quiere. Nunca debes menospreciar a alguien, porque no sabe lo que mañana Dios puede hacer con él. Ahí llega David, 40 días. Los filisteos habían levantado a un gigante, Goliat. ¿Cuál era el propósito de Goliat? Intimidar, matar la fe. Porque es el arma más poderosa del enemigo, el temor, la intimidación. ¿Verdad? El diablo vino a cambiar las reglas de la guerra. Ahora él viene a poner condiciones. ¿Y cuál era la condición? No necesitamos pelear todo. Manden a uno que pelee conmigo. Y si me ganan, nosotros nos rendiremos. Y si nosotros le ganamos, ustedes se rinden. Nunca el diablo tiene que poner las condiciones en nada. El único que pone las condiciones en todo es Dios, no el diablo. Ahí llega 40 días intimidando y le dio resultado. Un hombre casi 3 metros, una mole, una espada, un tipo gigante, un guerrero, un soldado, con un pastor de ovejas. Nadie se atrevió a enfrentarlo, ni siquiera Saúl. Nadie, al contrario, todos los días Goliat iba agarrando ventaja. Porque el temor, ¿sabe lo que hace? Cada día que trabaja en ti, va matando tu fe, te va quebrantando. Por eso dice Daniel que Satanás hará guerra con los santos y los quebrantará. La palabra quebrantar significa desgastar poco a poco. Y como se rompen las piedras grandes en una cantera, golpe a golpe, se calienta, se enfría y se va golpeando hasta que el golpe número 100 se quiebra. La pregunta es, ¿qué quebró la roca? ¿El primer golpe, el último? No, la suma de todo. Así el diablo todos los días te dice algo con relación a tu situación. Todos los días el diablo viene y te habla con relación a lo que estás viviendo. ¿Sabe para qué? Para matar tu fe, para quebrantar tu fe, para que el problema se empiece a agrandar y la fe disminuya. Eso hace Satanás. David, cuando llega, escuchó a este gigante hablar, insultar a Dios. ¿Y sabe lo que hace David? Se llenó del celo de Dios. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que viene a hablar así de Jehová, Dios de los ejércitos? Mira lo que declara David, porque está en la mente de Dios, está bajo otra visión. Hoy Dios entregará tu cabeza en mi mano. Dice que cuando Goliat salió, los soldados corrieron, se escondieron. Dice que estaban atemorizados. Es lo que hace. Dios va a levantar una generación diferente. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. No somos de los que retrocedemos. Amén. Yo sé que no ha sido fácil, hermano. Yo sé que te ha costado, pero no retrocedas. Es la canción que cantamos, es la última milla. El esposo está por venir. Vale la pena, siga aguantando. Dios te va a dar la victoria de tus hijos. Dios te va a dar la victoria en tu matrimonio. Dios te va a dar la victoria en tu enfermedad. Dios te va a dar la victoria en lo que tú estás pidiéndole a Dios. Él te va a dar la victoria. ¿Le crees a Dios o no? Todos sabemos. ¿Sabe lo que intenta Saúl hacer con David? Porque David preguntó, ¿qué le darán al que mate el gigante? Bueno, dijeron, no va a pagar más impuestos a la familia.
va a tener un lugar en el palacio. Y lo mejor, se va a casar con la hija del rey. Amén. ¿Sí o no? Algunos quieren casarse con la hija del rey, pero no tienen el espíritu que David tenía. Diga, no es así. Entonces cuando pregunta a David, lo mandan a hablar con Saúl. Saúl era un guerrero, era el hombre más alto de todo Israel. ¿Y sabe lo que hace Saúl? Trata de imponerle su armadura. Porque la gente que no hace nada, la gente que no tiene respuesta a lo que Dios quiere hacer, no haya otra cosa que mejor traspasarle sus ideas, sus métodos a otro, que Dios está haciendo algo nuevo. ¿Ves? Entonces muchas veces se mata al nuevo, ese que viene con fe, que viene a hacer cosas nuevas, que Dios lo está empujando, y le ponemos la estructura de la religión. Y en vez de hacer que haga lo de Dios, matamos lo de Dios en ellos. Me gusta David, no se dejó. Le dijo, no, yo no necesito eso. Si hay algo que yo aprendí como pastor, a defenderme. Y si hay algo que Dios me hizo diestro, fue en la onda. Con esto es suficiente para matar al gigante. ¿Está acá o no? Y dice que David corrió al lugar de encuentro, no fue Goliat, David, y tomó unas piedras. Y con una sola piedra mató al gigante y se terminó la historia. Amén. Pero ¿sabe lo que me gusta? Que en algún momento David le creyó a Dios. Que en algún momento David no se vio más con la visión que él tenía. De pobrecito de mí, que nunca me han querido, que vengo de un hogar donde me menosprecian, es que no tuve papá, es que no tuve mamá. ¿Cuántos tenemos ese disco? Y siempre lo ponemos para justificar y sentir pena de nosotros mismos, ¿verdad? Así uno nunca se levanta, así uno nunca avanza. Es cierto, tuviste una infancia difícil. Es cierto, viviste cosas que otros niños normales no vivieron. Está bien. Pero también esas cosas crearon otras cosas en ti. Sacaron carácter. Te hicieron tomar decisiones. Te enfrentaron a la vida a temprana edad. Y muchas cosas que eran negativas se volvieron en fortalezas a tu favor. No todo lo que hemos vivido es malo, porque eso es lo que hace Dios. Dios cambia todo lo que el diablo quiso dañar. Dios lo transforma y lo hace fortaleza en tu vida. Pero no puedes quedarte pegado en eso. Tienes que seguir avanzando. Amén. Cambia el discurso. Cambia esa mentalidad. Porque Dios tiene algo nuevo para ti. Porque lo mejor está por venir. Yo creo que David se cansó, entendió que a Dios ese lenguaje no le gustaba, entonces empezó a creerle a Dios. ¿Y sabe lo que hace David? Termina diciendo, Señor, cumple tu propósito en mí. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo vas a lograr que yo me convierta en un rey, no sé cómo vas a hacer que yo llegue a ese palacio y la gente se sujeta a mí, no lo sé, pero te creo. Si tú lo dijiste, tú lo harás. No sé cómo Dios lo va a hacer con esta iglesia. No tenemos recursos, no tenemos ayuda de afuera. Todo ha sido gracias a la misericordia y bendición de Dios. Pero si Él dijo que nos ha entregado esta ciudad, yo le creo. Yo le creo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Él lo dijo, Él lo hará. Lo único que nos queda como iglesia es decirle al Señor, cumple tu propósito
en mí. ¿Usted lo cree o no? Esa es la introducción. Voy a dejar unos puntos con relación a la tercera verdad acerca del ministerio de Cristo en el cielo. Y es que Cristo está sentado. Todos estos puntos son importantes que tú los marques en tu espíritu, porque va a cambiar la visión de Dios acerca de la que tú tienes de Él. Si ya con los dos que vimos eso lo tuvieras claro, no tendría que haber temor en ti. Que una persona se siente no significa nada, ¿verdad? A menos que entendamos y conozcamos el lugar donde se sentó y por qué está allí. ¿Está acá o no? Hebreos dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad. Amén. ¿Tú sabes que Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo? Y ese es un lugar de honor. Estar sentado a la diestra del Padre es un lugar de honor. Es un lugar de poder y autoridad. ¿Qué significa que Jesús se sentara? Usted sabe que cuando Dios creó el tabernáculo, ese lugar que Dios buscó para venir, un lugar que pudiera contener su gloria, su Shekinah, su presencia, un lugar donde el pueblo pudiera experimentar la manifestación de Dios. Por eso los israelitas veían la columna de fuego en la noche, que les daba calor y alumbraba, y en el día una nube que les daba sombra. Ahí estaba la gloria, la presencia de Dios. Todas las naciones sabían que tenían un Dios que los guardaba, que los cuidaba, que Dios estaba en medio de ellos. No solo para guiarlos, sino para hablarles, para darle dirección, para que ellos pudieran entender el Dios que ellos tenían. Un Dios poderoso, un Dios glorioso. Y que ese Dios buscó la manera de estar con ellos. Y le reveló a Moisés en el monte ese diseño, el tabernáculo. Un lugar donde el hombre pudiera acercarse a Dios y ofrecerle servicio a Dios. ¿Está acá o no? Pero en el tabernáculo no había asiento. Porque era una obra incompleta. ¿Está acá? Todo lo que Dios hizo era sombra, pero no era algo concreto ni permanente. Por eso tenían que vivir haciendo sacrificio. Por eso tenían que venir a ofrecer holocaustos permanentemente. Era una manera que Dios pudiera tener contacto con ellos a través de lo que Dios mismo estableció, de las ofrendas, de los sacrificios. La Shekinah o el tabernáculo o el arca del pacto que se le llama, usted sabe que era de madera de acacia, bañada en oro. Y habían dos querubines, uno en un lado y el otro en el otro. Y había un espacio entre los querubines. Amén. Que nunca pudo ser llenado solo por Dios. Ese se llamaba el asiento de la misericordia.
¿Saben quién pudo llenar eso? Cristo. El único. Qué glorioso, ¿no? La sangre de los animales que se mataba por los pecados del hombre, esos sacrificios que se hacían todos los días, día tras día, año tras año, era solamente, ¿verdad? Fue incompleto. Nunca pudo lavar los pecados para siempre, nunca. Hasta que apareció el Cordero perfecto. Hasta que apareció el Cordero inmolado, sin defecto. Apocalipsis 5:6 dice: yo vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El cordero fue lo que Dios sacrificó para tapar la desnudez y el pecado del hombre en Génesis. El hombre siempre ha intentado de tapar el pecado a su manera y no puede. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de esconder su desnudez con hojas de higo. Pero eso no puede cubrir. Por eso Dios mató un animal, un cordero. Mató un inocente. Siempre un inocente paga por los pecados de alguien. Ahí estaba tipificando el sacrificio de Cristo, el derramamiento de sangre, para poder cubrir el pecado de Adán y Eva, para que ellos pudieran nuevamente tener comunión con Dios. ¿Está acá o no? La sangre es lo único que puede redimir el pecado. ¿Tú lo sabes? Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso viene Cristo. Él viene a quitar el pecado del mundo. No de un hombre, no por un rato, sino que sería el Cordero que quita el pecado de toda la humanidad, pero para siempre. ¿No te parece glorioso? Para siempre. Que Dios quitó todo lo que tú hiciste. Él lo borró, se olvidó y lo quitó para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A Él se le preparó cuerpo como cordero. A Él se le preparó cuerpo como el Cordero perfecto de Dios. Por eso Juan, cuando lo ve, tiene la revelación en un aspecto de qué era Cristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hebreos 10:5, mira lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:10. Y en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué mejor representado en un cordero? Un cordero sugiere ternura, mansedumbre. La muerte de un cordero, ¿verdad?, nos sugiere inocencia, resignación. E Isaías dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Isaías 53:7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo pudiésemos acercarnos al Padre. Yo cuando trabajaba vendiendo té, café, ahí en Brasil, a las 4 de la mañana, tenía un cliente. Todos los días conversábamos, yo le hablaba del Señor, él me hablaba de su vida. Él trabajaba en Quintero, en el matadero, allá está el matadero. Yo no sabía que estaba allá. Y yo le decía, ¿y cómo es ese trabajo? No, me decía, me costó a mí. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿sabe que los animales lloran? ¿Sabe que van a morir? Yo le dije, ¿verdad? Sí. Los meten en unas cositas, los encierran y los van empujando hacia la muerte. Y algunos empiezan a hacerse para atrás. Pero no puede porque es un camino que está hecho para que avancen. Y sabe, dijo, lo que más me costó, dijo, acostumbrarme, es ver a los animales llorar. Qué fuerte, ¿verdad? Jesús fue al matadero, no abrió su boca. Enmudeció frente a sus trasquiladores. ¿Sabe para qué? Que lo vamos a ver más adelante. Para darte a ti la libertad que hoy día tú tienes. Oh, no entendemos la gracia. No entendemos el amor de Dios. Amén. Por eso cuando lo escupían, le pegaban y le decían, ¿quién te golpeó? Bájate, tú que salvaste a otro y no te salvas a ti mismo. Le arrancaban la barba, lo escupían. Pero él no abrió su boca. Enmudeció. Al contrario, dice la Biblia que cuando lo maldecían, él respondía con bendición. Como un cordero fue llevado al matadero por amor a nosotros. Por eso está en ese lugar de honor. Por eso ante sus pies se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Por eso sus enemigos van a ser puestos debajo de sus pies. Vamos a ver lo grandioso que es que Él esté sentado a la diestra del Padre. Amén. Es un lugar de victoria, no de derrota. Es un lugar de gobierno, de dominio. No servimos a cualquiera, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al fiel y verdadero. Dale un aplauso grande a este Rey. Vamos a bajar allí. Y sabe lo más hermoso, iglesia. Dice la palabra que sentó a la iglesia. También sentó a la iglesia en ese lugar. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. El diablo sabe lo poderoso que es la iglesia.
El diablo sabe lo que significa la iglesia en una ciudad. Por eso, iglesia 2025, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ponte en pie, vamos a adorar al Rey. Ven a darle gracias a Dios. Vamos a darnos cuenta lo grandioso que